El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el informe de la Mesa Técnico-Jurídica entre el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, producto, evidentemente, de los acuerdos a los que se llegó en el pasado paro nacional masivo, contundente del Magisterio Nacional del mes de mayo. Uno de los acuerdos precisamente fue sacar avante esta Mesa Técnico-Jurídica que tiene un objetivo clarísimo y es evaluar algunos temas que requieren un análisis profundo desde la mirada jurídica por parte de especialistas del derecho público y en el tema, ojo, esto presten atención, el de las prestaciones sociales del magisterio, que es un tema coyuntural para nuestros educadores. Para ponernos en contexto, los invito a ver la siguiente nota. En comisión técnico-jurídica dada en el marco de la movilización del magisterio mediante el decreto 160 de 2014 instaurada el 7 de mayo de 2015, el Ministerio de Educación y FECODE se comprometieron en consenso a conformar una comisión técnico-jurídica con el fin de evaluar temas que requerían análisis profundo de especialistas en derecho público y prestaciones sociales del sector. La mesa se instaló en el mes de julio y terminó el 8 de septiembre, fecha en la que se entregó un documento con los avances y logros establecidos en la mesa de negociación, además de determinarse que debido a la importancia de puntos trascendentales deberá continuar por un periodo de 3 meses más, con una sesión al mes donde se analice y evalúe los temas relevantes identificados. El Ministerio de Educación inmediatamente firmó el documento, debe dar la garantía del cumplimiento inmediato a los 4 puntos ya pactados por considerarse que se encontró jurisprudencia unificada, logrando primero el reconocimiento del pago a los docentes pensionados de la prima media establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la modificación del decreto 2831 de 2005, expedir una circular o directiva a los entes territoriales certificados a fin de que se cumpla lo establecido en el decreto 1782 que prioriza traslados de maestros por problemas de seguridad, amenaza o extorsión y el reconocimiento de la pensión post-mortem, entre otros. Muy bien, para profundizar sobre este tema, los alcances de esta mesa técnico-jurídica entre FECODE y el Ministerio de Educación, pues me acompañan dos importantísimos abogados, asesores jurídicos de FECODE que han acompañado todo este proceso en la mesa de diálogos con el Ministerio de Educación. Saludamos inicialmente al doctor Alfredo Beltrán, ex magistrado, presidente de la Corte Constitucional. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, doctor Beltrán. Muchísimas gracias y con mucho entusiasmo por el éxito de su programa. También saludamos al doctor Jorge Humberto Valero, abogado, asesor jurídico de la Federación Colombiana, quien también ha estado muy presto y atento a esta mesa técnica jurídica. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, y entremos en materia. ¿Cuál es el antecedente que lleva específicamente a que se conforme esta mesa técnico-jurídica que en otros escenarios, en procesos de negociación de acuerdos de FECODE, no se había logrado llevar a cabo, no se había podido concretar con el Ministerio de Educación, doctor Beltrán? Como antecedente inmediato está el acuerdo a que se llegó el 7 de mayo del presente año y que permitió el levantamiento del paro nacional del magisterio. Allí se acordó que para intentar evitar la litigiosidad que se estimula desde las altas esferas del Estado o desde las secretarías de educación al negar derechos a los educadores con el fin de que se vean obligados a presentar demandas que se fallan luego de varios años, se identificaran aquellos asuntos sobre los cuales hay identidad de jurisprudencia unificadora a nivel nacional, ya sea proveniente del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. Y además, para procurar que
a quienes asumen ese tipo de conductas, muchas veces con un criterio inmediatista de corte puramente economicista restrictivo, se les hagan efectivas las responsabilidades en que incurran desde el punto de vista disciplinario y fiscal, porque así causan un detrimento al Estado y un tardío reconocimiento de las prestaciones sociales o de los derechos que se demandan por los educadores. Uno podría decir que de alguna manera el Ministerio de Educación se ha aprovechado un poco del tema que no hay una jurisprudencia unificada, porque lo que puede suceder en Antioquia no pasa en el Huila. Se ha aprovechado un poco de este tema para dilatar, para de manera acuciosa no sacar avante temas muy importantes frente a las prestaciones sociales del magisterio, uno de los temas básicos de esta mesa técnico-jurídica. Sí, infortunadamente, como lo ha dicho el doctor Beltrán, a veces no encuentra uno voluntad en la administración para resolver los conflictos y el docente queda abocado como única alternativa a la demanda. Y en varias oportunidades nos adujeron esta razón. La ley 1437 remitió a jueces y a tribunales en primera y segunda instancia la decisión de este tipo de conflictos por el monto, por la cuantía, como se dice en las demandas. Eso hace que el criterio o la decisión del Tribunal de Antioquia no se parezca a la de Cundinamarca. Y entonces allí se nos dice, no hay jurisprudencia unificada, luego no podemos tomar una decisión favorable. Sí. Ese fue un obstáculo con el que nos encontramos en varios de los temas que abordamos. Hay un punto muy importante y que los maestros han estado prestos al desarrollo del mismo, y es el de la pensión post-mortem. ¿Qué quedó? ¿En qué se avanzó, doctor Beltrán? Se presentaba alguna discusión sobre el reconocimiento de esta pensión, en algunos casos, lo digo de manera general, pero finalmente, con la demostración de que en sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ya se ha venido reconociendo reiteradamente este derecho, ese fue un punto en donde fue fácil el acuerdo, porque había jurisprudencia unificadora a nivel nacional. Tal vez en otros puntos esto no se logró. Se planteó más bien que se buscara la unificación de jurisprudencia si el Consejo de Estado hace uso de su atribución de intentar unificar cuando haya decisiones encontradas. Pero eso tiene un inconveniente, sí, que tendría que ir a sala plena del Consejo de Estado, o sea que iría a ser de muy tardía resolución. Por eso el asunto, donde no ha habido unificación de jurisprudencia, quedó pendiente de decisiones o de acuerdos futuros. Vamos a hacer contacto a esta hora con nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra también con otro de los asesores jurídicos que ha estado atento y presto a este desarrollo, a esta mesa de diálogos técnico-jurídica con el Ministerio de Educación. Viviana, ¿con quién se encuentra a esta hora? Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, como usted lo menciona, avanzan entonces los diálogos de esa comisión técnico-jurídica por 3 meses entre el Ministerio de Educación y FECODE. Mire, precisamente para ampliar más sobre esta información, estamos con Héctor Sánchez, quien es asesor jurídico de FECODE. Héctor, un punto que es bien importante para los maestros del país es el reconocimiento de la pensión post-mortem. Sí, respecto al reconocimiento de la pensión post-mortem, el Ministerio de Educación estuvo de acuerdo con FECODE en llevar al interior del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio este tema, a fin de que, de conformidad con sus competencias, dicho Consejo autorice a las entidades territoriales certificadas en educación y a la FIDU previsora el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia a los beneficiarios de los docentes que hayan fallecido sin cumplir 18 años de trabajo. Este acuerdo se llevó a cabo en el entendido que toda la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre este tema está unificada, pues hay sentencia de unificación jurisprudencial y la posición jurisprudencial de todos los jueces administrativos y de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado es uniforme en este aspecto.
Héctor, ¿cuáles son los impedimentos que encuentra el maestro de las regiones de Colombia a la hora de acceder a la justicia, a la hora de que pues, se dé cumplimiento y se den las garantías para el cumplimiento pues, de estos derechos? Mire, a partir de este acuerdo, los docentes de Colombia que estén en esta situación y los beneficiarios de los docentes que hayan fallecido no tendrán que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativo para que se les reconozca dicha prestación pensional, pues en forma directa las entidades territoriales certificadas en educación reconocerán la pensión de sobrevivencia 18 años a los beneficiarios. Héctor, ¿existe voluntad real de los delegados del Ministerio de Educación? ¿Cuál es el ambiente de esa comisión técnico-jurídica? No, los diálogos al interior de la comisión han sido muy directos, han sido de mucha responsabilidad y sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia de las altas cortes y particularmente de la jurisdicción contencioso administrativo. El gran problema que hemos encontrado es que no hay uniformidad en las posiciones jurisprudenciales de los jueces unipersonales administrativos, de los tribunales administrativos e incluso al interior del mismo Consejo de Estado. Y esto ha dificultado la solución de estos problemas jurídicos que se han analizado al interior de la Comisión Jurídica. Muchísimas gracias a Héctor Sánchez, quien es asesor jurídico de FECODE Omaira. Nosotros con esta información retornamos a estudio, más adelante volvemos. Viviana, muchas gracias. Hacemos una primera pausa y regresamos con más en Contrastes. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre los avances de la mesa técnico-jurídica entre FECODE y el Ministerio de Educación. 4 puntos bien importantes para el magisterio colombiano. Ya hemos hablado del tema de la pensión post-mortem. Ahora vale la pena que entremos en materia sobre la sanción moratoria, que también tenía muy intranquilo al magisterio. ¿En qué se avanza? ¿En qué momento se encuentra frente a este tema? Bueno, por la particularidad de los procedimientos y las instancias que intervienen en el reconocimiento y pago de la cesantía para el magisterio y de esta sanción que impone la ley 1071, sí, hizo que se propiciaran muchísimas demandas. Luego se logró un acuerdo para que estos procedimientos se unifiquen, se agilicen y, como decía el doctor Beltrán, haya responsabilidad por parte de los funcionarios que abocan al magisterio de la demanda y al erario público a pagar esos cuantiosos montos. Luego se producirá un decreto que agilice estos procedimientos. Y en este tema específico se va a discutir en lo que queda de las negociaciones en las otras 3 sesiones, sí, en el ánimo de tratar de lograr que haya unificación jurisprudencial y un acuerdo sobre el tema. Frente a este tema, ¿cómo queda la fiduprevisora, que es responsable finalmente del pago oportuno en ley, pues, de las cesantías del magisterio? Pues lo que se identificó como un problema es que cuando se produce el retardo y hay demanda y finalmente se condena al Estado a pagar la mora, se paga con los propios fondos del magisterio que administra fiduprevisora. Sí. Es decir, en vez de que pague el Estado,
terminan pagando con sus aportes los mismos maestros. Eso está plenamente identificado. Y entonces lo que se pretende es que a través de unas modificaciones al decreto que ya mencionamos, Sí. se logre identificar a los responsables y sobre todo que el contrato de fiducia se haga realidad cuando responda quien actúa como fiduciario con su propio patrimonio y no con el patrimonio que administra. Claro, y el tema de los maestros que deben ser trasladados por seguridad, que están en áreas de difícil acceso desarrollando su actividad. Hay un decreto, pero infortunadamente este ha terminado siendo demasiado engorroso, no ayuda mucho al magisterio. Muchas veces hay dificultades con el tema de seguridad, la vida misma, la integridad del maestro y su familia. ¿Se logró avanzar en esto? Sí, se logró que por las discusiones que propuso el equipo de FECODE hubiera una interpretación mucho más amplia a partir de los tipos que establece el Código Penal y la aplicación de este decreto no se redujera únicamente al desplazamiento y a la amenaza, también involucrara temas que hoy afectan al magisterio en zonas de difícil orden público y también se tengan en cuenta aspectos como la extorsión. Entonces el ministerio trazará una directriz sobre ese tema específico. Es decir, se reconocen las particularidades de esta profesión en un país como este, en un contexto de conflicto, de inseguridad, de maestros que están en muchas regiones donde básicamente la escuela y los maestros son el Estado, es la presencia del Estado en ciertas regiones. Y donde además, por la labor docente y por su contacto con la comunidad, se han transformado en víctimas de grupos armados, como ocurrió, hay que decirlo con claridad, en ciertas zonas del país infestadas de paramilitarismo. Abogado, los invito para que saludemos nuevamente a Viviana Bello. Ya se encuentra con el secretario general de FECODE, el profesor Rafael Cuello, quien también ha hecho parte de esta mesa técnica jurídica con el Ministerio de Educación. La importancia para FECODE de este logro, de esta conquista, avance significativo de esta mesa. Viviana, adelante. Omaira, es importante decir pues que esta comisión técnico-jurídica establecida entre el Ministerio de Educación, delegados y también pues de FECODE es una conquista y es un logro dada la movilización del mes de mayo del magisterio. Nosotros hablamos con Rafael Cuello, quien explicó la importancia que tiene entonces este logro para el magisterio. Bueno, creo que dos puntos a resaltar. Uno es la pensión post-mortem, que antes se establecía con 18 años y el maestro no tenía 18 años de servicio, no podía acceder a ella. Ahora, en el principio de favorabilidad, entonces se aplica lo de las 50 semanas. Esperamos que eso se haga extensivo a todo el magisterio, independientemente del estatuto a que corresponda. Pero igualmente la situación del pago por mora a las cesantías del magisterio, un derecho que tenemos a reclamar las cesantías cuando llenemos los requisitos de ley, se ha venido dilatando ese proceso y hemos acordado modificar el decreto correspondiente, ajustarlo a derecho para que permita y posibilite que tanto la entidad que corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales como los entes territoriales en las secretarías de educación tengan unos tiempos delimitados y no perjudiquen al magisterio, pero también que se puedan hacer acciones de repetición contra él o los funcionarios que dilaten en el tiempo y sacrifiquen a los maestros 6 meses, 1 año o 2 años para reclamar un derecho inalienable como es el derecho a la cesantía. También le preguntamos al secretario general de FECODE por qué el gobierno nacional incumple si hay jurisprudencia que garantiza los derechos de los maestros del país. Realmente no concebimos cómo en un Estado social de derecho, como está plasmado en la Constitución Política Nacional, los trabajadores tengamos que recurrir a la demanda y que sea el mismo Estado el que nos impulse a demandar bajo un argumento, que no hay sentencias de unificación. Por eso hemos venido rechazando esta situación, por eso le hemos venido exigiendo a los organismos de control que mire, que vigile estas situaciones. No hay justificación alguna para que, por ejemplo, lo que está en el literal B del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91, de que los maestros que no tengan pensión gracia, nacionales y nacionalizados, se les considere y se les tenga en cuenta una bonificación equivalente a una mesada pensional anual.
está en la ley plasmado, tácito, explícito, y sin embargo nos dicen no. Es posible que haya unos jueces que digan que sí, otros jueces que digan que no, y por esas razones no se puede hacer de oficio como corresponde en un verdadero Estado social de derecho. A los maestros es importante entonces que profundicen sobre este tema. Ya saben que más ampliación de esta información pueden conseguirla en www.fecode.edu.co. Omaira, regreso con usted. Muy bien, Viviana, muchas gracias a usted y por supuesto al secretario general de FECODE. Es evidente que esta es una conquista, es un logro muy importante de FECODE en una lucha de unidad del magisterio colombiano en un paro significativo en el mes de mayo, doctor Beltrán. Indudablemente, y lo más importante, que pareciera inicialmente que no lo es que, por ejemplo, para acordar modificaciones legislativas o para acordar instructivos que se deben impartir por el Ministerio de Educación a las autoridades seccionales de educación, se acordaron reuniones mensuales a partir del mes de octubre con el fin de revisar estos temas y lograr que la mesa no se extinga por el simple paso del tiempo, sino que lleve a unas soluciones concretas. Cómo se ejecute lo que se acordó, lo que logró identificarse, no depende ya de una mesa técnico-jurídica, sino de la acción administrativa que asuma el Estado colombiano por conducto de las autoridades de la educación. Hacemos una nueva pausa y regresamos en Contrastes. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1 millón de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Doctor Jorge Humberto Valero, hablemos un poco ya de los temas en los que se logra acuerdos sustanciales, se va a seguir trabajando en ellos, pero también hay otros, lo que la cosa fue bastante compleja y no se llega a acuerdos definitivos. Sí, no se logró acuerdo definitivo en temas como el de la mesada 15, que así la hemos llamado, que creó el artículo 15 de la ley 91 del 89, para quienes ingresaron después del 80, se pensionaron y no acceden a la pensión gracia. Tampoco en la reliquidación de la pensión para aquellos docentes afectados por el decreto que reglamentó el artículo 81 de la ley 812, un gran grupo de docentes que se vincularon que se pensionaron entre el 2003 y el 2007. Y tampoco en el cambio de régimen de cesantías para los docentes territoriales vinculados entre el 90 y en el 96. En esos temas no hubo acuerdo, entre otras razones porque también hay jurisprudencia discrepante. Es decir, allí queda claro que las demandas deben continuar. Pero se continúa en el análisis porque hay una prórroga de esta mesa de 3 meses. De 3 meses. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuál va a ser el trabajo durante estos 3 meses? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cómo hacer que se viabilice en el tiempo y en el espacio y que esto resulte una cosa positiva de manera más contundente para el magisterio? Lo que requiera, había 2 puntos. Uno, donde hay unificación de jurisprudencia, lo que permitió algunos avances que ya vimos. Sí. Y otros, en algunos casos hay que adoptar modificaciones de carácter normativo que pueden hacerse por decreto, y entonces para la elaboración de esos proyectos de decreto
es para lo que se prorrogó por 3 meses la deliberación de la mesa técnica. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los maestros territoriales con respecto a la prestación a que se aludía por el doctor Valero, porque es que se dice con el régimen vigente al momento de la vinculación. Entonces, la entidad territorial nombra y a los 5 o 6 años decide reportarlo para la prestación social definitiva, y si eso ha cambiado mientras tanto el régimen, entonces le aplican el nuevo y no el antiguo que le era más favorable. Se trata de buscar una solución de carácter normativo, por ejemplo, a esos problemas, y así hay otros que tendremos que analizar a ver hasta dónde se puede avanzar. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver, escuchar nuestro editorial. En esa mesa las conclusiones fueron pocas. Se aceptó lo de la pensión post-mortem, que tendrá que llevarse con la coadyuvancia del Ministerio de Educación al Consejo Directivo del Fondo para que se adelanten las medidas administrativas para que la pensión post-mortem se le aplique a los maestros al igual que se le aplica al resto de trabajadores regulados por la Ley 100. Aquí se da el principio de favorabilidad. Por otro lado, el decreto 1782 en materia de traslado por razones de seguridad va a sufrir un ajuste y se considerará el aspecto de la extorsión como un componente más para definir el traslado de un maestro por razones de seguridad. Pero también decir que el gobierno en esta mesa termina no definiendo, porque no hay línea jurisprudencial unificada, y en las Cortes estos asuntos esperamos seguir avanzando en el derecho, pero también la mesa queda abierta a aquello que se avance en materia jurisprudencial hasta el mes de diciembre, 1 o 2, tendremos sesiones de la mesa y aspiramos que los ajustes que se hagan se correspondan al espíritu de la ley, pero fundamentalmente al espíritu y la intención de la Federación, que a los maestros se les reconozca en pleno derecho, en justicia, lo que les tienen que reconocer por parte del Estado. Este orden jurídico podríamos decir que es la cama propicia para hablar de un escenario como el que dice el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, la más educada, porque no solamente es hablar de la educación que imparten en las escuelas, al interior de las aulas, sino es todo el compendio de lo que requiere un maestro o una maestra para ejercer de manera adecuada su profesión, y ahí está todo el tema de la jurisprudencia. Correcto, la Colombia más educada tiene que hacerse con los educadores y con educadores estimulados y con educadores con condiciones laborales dignas. Bueno, abogados, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por ayudarnos a entender un poco estos temas en los que se ha avanzado en la mesa técnico-jurídica, que es un trabajo, un compromiso, evidentemente, de FECODE, de este Ejecutivo, por sacar avante temas que durante mucho tiempo han sido manejados no de la manera más operante por los gobiernos de turno, los ministerios de educación. Hoy es el momento, hay una mesa técnico-jurídica, ahora van a haber 3 meses más para continuar con este análisis, con una visión en perspectiva clarísima, sacar avante los derechos de los educadores del magisterio colombiano. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.